Hay discusiones familiares que dejan el aire tan envenenado que ni el viento de la montaña es capaz de limpiarlo. Aquella noche a las 9, el campamento era un campo de batalla silencioso. Mis primos, Esteban y Marcos, y yo, habíamos tenido una pelea absurda por el itinerario del viaje, por quién había olvidado las raciones de comida y por viejos rencores que teníamos desde la ciudad. La tensión fue tanta que terminamos gritándonos en mitad del claro del bosque, bajo la luz mortecina de la fogata que se extinguía. Al final, la madurez no ganó. Cada quien agarró para su lado. Esteban y Marcos se metieron cada uno en su tienda, tirando del cierre con una violencia innecesaria, y yo me encerré en mi pequeña tienda de color naranja a un par de metros de ellos. Cuando cerré la cremallera, me quedé sentado sobre el aislante térmico, respirando agitado con los puños apretados por la rabia. Afuera el bosque de la cordillera se sentía lúgubre, solitario y hostil. A pesar de que eran apenas las 9 de la noche, la negrura entre los árboles era tan densa que daba la impresión que era de madrugada. Sentí una punzada incómoda en el estómago, esa intuición primitiva que te dice que es demasiado tarde para estar despierto y demasiado tarde para estar en ese lugar. Pasaron unos 20 minutos. Yo seguía despierto, mirando fijamente el techo de la carpa iluminado apenas por la pantalla de mi celular. De repente el sonido del cierre de la carpa vecina rasgó el silencio. El eco del zipper sonó metálico y seco. Pegué la oreja a la tela impermeable de mi tienda. Escuché pasos suaves sobre la tienda. Vi la silueta de Esteban dibujarse contra la lona de mi carpa debido a la luz de la lámpara que llevaba. Se acercó a la entrada de la tienda de su hermano, rascó la tela y susurró algo que no alcancé a entender. Lo que sea que haya dicho lo dijo bajito y rápido. Segundos después, la cremallera de la carpa grande volvió a abrirse. Escuché a los dos caminar deprisa, alejándose del campamento, rompiendo ramitas a su paso. Todavía resentido por la discusión, decidí no seguirlos. Pensé que irían a buscar más leña o hacer sus necesidades cerca del riachuelo. Me asomé por la rendija de la ventilación superior de mi tienda. La luz de su linterna se movió entre los troncos de los árboles y luego desapareció, devorada por la densidad de la vegetación y la neblina que empezaba a bajar. Me quedé completamente solo en el bosque. Pasó una hora completa. El reloj del teléfono marcaban las 10:15 de la noche. Mis primos no regresaban, lo cual empezó a transformar mi enojo en un poco de preocupación. Sin embargo, lo que verdaderamente me puso en alerta fue escuchar el ruido de pasos afuera de mi tienda. Al principio pensé que era un animal grande, un oso o un jabalí, porque las pisadas se sentían pesadas. Pero conforme se acercaba, lo que logré escuchar fue el trote de un animal de 4 patas. Lo extraño era que no sonaba como cascos golpeando la tierra. Más bien se escuchaba como si fueran cientos de ramas secas rompiéndose y entrelazándose a la vez. El trote de esa cosa se acercaba directo al campamento. El pánico me tenía temblando. Calculé el espacio, y si esa cosa pasaba por encima de las tiendas, me aplastaría dentro de mi propio saco de dormir. Me arrastré boca abajo hasta la entrada de la carpa. Con los dedos temblando bajé el cierre apenas unos centímetros, lo suficiente para clavar un solo ojo en la penumbra del bosque. La fogata ya era solo un puñado de brasas rojas con poca luz. Entonces la cosa entró en el perímetro de mi visión. No era un caballo, ni un animal de este mundo. Era una cosa de 4 patas y de más de 3 metros de alto, hecha por completo de raíces negras de pino, lianas retorcidas y ramas secas que se movían de forma frenética con cada paso. No tenía pelaje, tenía astillas, tampoco tenía ojos. En el lugar de la cabeza, las ramas se entrelazaban formando una máscara hueca,
un nido vacío lleno de oscuridad. Pero la cosa se puso peor. El aire se llenó de un olor a madera podrida. De la parte superior de ese lomo de ramas, un puño de lianas empezaron a estirarse hacia el cielo, tejiéndose entre sí. Frente a mis ojos, la madera empezó a imitar la silueta de un cuerpo humano. Las raíces se volvieron más delgadas, emulando la forma de unas piernas largas y delgadas, un torso arqueado y unos brazos esqueléticos que brotaban del lomo del monstruo. La figura terminó de tomar la forma de una mujer hecha de astillas. Se inclinó hacia adelante. La máscara hueca de su cabeza giró de golpe, apuntando directamente hacia la rendija de mi tienda naranja. No tenía ojos, pero aún así sentía que me estaba viendo. Esa cosa sabía que yo estaba ahí y sabía que la estaba observando. La aparición no duró más de un minuto. La figura de la mujer de madera estiró un brazo de ramas hacia la carpa, rozando la lona exterior, haciendo que sonara como agujas rascando el plástico. Luego, esa cosa de 4 patas dio media vuelta y se alejó a toda velocidad, perdiéndose entre la neblina con ese crujido frenético de madera rompiéndose. Yo me quedé paralizado. Sentía que me costaba respirar y no podía dejar de temblar. Estaba sudando frío y aterrorizado, pero sobre todo, me sentía completamente solo. 20 minutos después, las luces de las linternas volvieron a brillar entre los árboles. Escuché las voces de Esteban y Marcos riéndose, hablando en voz alta, regresando de su caminata. Salí de la carpa como un loco, tropezando con las estacas, con los ojos desorbitados y la voz quebrada. Muchachos, por Dios, díganme que lo vieron, les grité, agarrando a Esteban por la chaqueta de lana. ¿Qué te pasa, idiota? Soltame, dijo Esteban apartándome de un empujón. ¿Todavía estás ardido por la pelea de la tarde? No es la maldita pelea, dije señalando el suelo del campamento. Había algo aquí, un monstruo, una cosa gigante hecha de ramas y raíces, con la forma de una mujer saliendo de su lomo. Raspó la carpa, dejó huellas. Marcos bajó su luz hacia la tierra. Debido al paso de la criatura, el suelo de hojas secas estaba completamente triturado, lleno de surcos profundos y astillas de madera que no pertenecían a los árboles del lugar en el que estábamos. Marcos se agachó, vio las marcas, se encogió de hombros y me miró con una sonrisa burlona. Son huellas de un ciervo, Carlos, o tal vez un caballo de alguna ranchería que pasó buscando agua, dijo Marcos bostezando. Estás paranoico porque te quedaste solo aquí dando vueltas a la discusión. Déjate de cuentos para asustarnos. No era un caballo, les digo que cambió de forma frente a mí. Tenía una mujer de ramas en el lomo. Mi voz subió de tono resonando histeria. La frustración de ver que miraban las pruebas físicas y las minimizaban me estaba doliendo más que el propio susto. Esteban se metió en su carpa dándome la espalda. Ya madurá, Carlos. Si querés llamar la atención para que te pidamos disculpas por lo de la comida, búscate algo mejor. Mañana desarmamos temprano. Buenas noches. Marcos me dio una palmada condescendiente en el hombro. Esa mirada de lástima que le das a alguien que ha perdido la cabeza. Y después también se encerró. Me quedé parado en mitad del campamento, bajo el cielo negro, rodeado por las huellas de la madera triturada. La peor soledad del mundo no es estar solo en el bosque. Es estar rodeado de tu propia familia, con los ojos llenos de horror, y saber que para ellos sos un mentiroso o un loco, sabiendo que el monstruo te eligió a vos como el único testigo. Justo cuando puse la mano en el cierre de mi tienda para encerrarme, a no más de 20 metros de distancia en la oscuridad más profunda de los robles, se escuchó un crujido seco de ramas rompiéndose, seguido por una sonora
estridente y espantosa carcajada de mujer que hizo eco en toda la ladera de la montaña. Miré hacia la carpa de mis primos. Las luces de los focos no se encendieron, tampoco salieron. Para ellos solo había sido el viento. Y yo supe en ese instante que la criatura se burlaba de mí, porque sabía que nadie me iba a creer. Esto es una cosa de las que si a uno no le pasan en carne propia, no las cree. En mi familia somos de un pueblo pequeño, de esos lados altos donde siempre hay neblina y la gente es muy apegada a las tradiciones. Cuando mi abuela paterna, doña Ramona, falleció en el 2012, toda la familia se reunió en la casa de campo de mis tíos para el velorio. Fue un asunto grande, llegó medio pueblo, y la sala se llenó de coronas de flores de muchos tamaños y colores. El enredo empezó al día siguiente, justo antes de salir hacia el cementerio. Mi mamá andaba acomodando las cintas de los arreglos para guardarlas de recuerdo y revisar quiénes habían mandado flores para darles las gracias después. De repente topó con una corona mediana, hecha de lirios blancos perfectos, pero que venían completamente secos, como si se hubieran marchitado por un calor insoportable. Lo raro no era el estado de las flores, sino la tarjeta. Era de un cartón grisáceo, hecho a mano, con un nombre escrito a máquina: Gerardo. Mi mamá le preguntó a mi tío Beto, el hijo mayor, que quién era ese Gerardo, porque en la familia no había nadie con ese nombre y entre los amigos de la abuela tampoco. Mi tío, molesto, pensando que los de la floristería se habían equivocado de muertito al repartir los pedidos, arrancó la tarjeta, hizo un puño con el cartón, lo tiró a la basura y mandó a dejar esa corona en el patio de atrás de la casa para que no estorbara. A los 3 meses exactos, la tragedia volvió a tocar a la familia. Mi tío Beto, el mismo que había botado la tarjeta, sufrió un infarto fulminante mientras trabajaba en el campo. Fue algo repentino que nos dejó a todos sin palabras. Durante su velorio, en la misma sala de la misma casa, el ambiente estaba pesadísimo. Yo andaba ayudando a repartir café cuando pasé por el pasillo de la entrada y vi una corona de lirios blancos secos acomodada en una esquina. Me acerqué porque me dio mala espina. Era idéntica a la que había aparecido en el entierro de mi abuela. Busqué la tarjeta entre los pétalos marchitos y ahí estaba. El mismo cartón gris, la misma letra de máquina. Esta vez decía Elena. Elena es mi tía, la esposa de Beto. Cuando le enseñé la tarjeta a mi papá, él se puso furioso. Pensó que algún vecino malintencionado o alguien del pueblo que les tenía envidia estaba jugando con el dolor de la familia, mandando amenazas camufladas de arreglos fúnebres. Mi papá agarró la corona, la metió en el cajón del carro, manejó hasta un lote baldío y le pegó fuego con un poco de gasolina. Queríamos cortar esa mala vibra de raíz. Pero las cosas en este mundo no se arreglan quemándolas. Pasaron 2 años. En el 2014 mi tía Elena enfermó de gravedad y después de una agonía muy dura en el hospital, falleció. Para ese momento, te juro que entrar a esa casa para un funeral ya daba escalofríos. Estábamos todos prevenidos. Mi papá y yo nos quedamos en la puerta de la sala vigilando cada arreglo que traían los muchachos de la floristería. Revisamos uno por uno. Todos venían con sus nombres correctos. De tus compañeros de trabajo, de la familia Quirós, con profundo dolor. Todo era lo que se esperaba en un evento así. A la medianoche mi papá fue al baño del fondo de la casa. Cuando iba pasando por el pasillo oscuro que daba a los cuartos, pegó un grito que alertó a los pocos tíos que se habían quedado despiertos. Corrimos a ver qué pasaba. Ahí, al puro final del pasillo,
donde no había pasado nadie en toda la noche, estaba la corona de lirios blancos marchitos. El olor que despedía era rancio, como a agua estancada de florero de cementerio. Mi papá, temblando de rabia y del miedo, metió la mano entre las flores secas y sacó el cartón gris. La máquina de escribir había dejado una marca profunda en el papel. El nombre de esta vez era Andrés. Andrés era mi hermano menor. Tenía 15 años en ese momento. Esa noche se acabó el velorio. Mi papá trancó las puertas, sacó a la gente y nos encerramos en un cuarto a rezar. El ambiente se volvió una locura de paranoia. Mis papás no dejaban que Andrés saliera solo a la calle. Lo controlaban a toda hora. No lo dejaban ir a fiestas ni andar en bicicleta. Pensamos que si descubrían quién era el acosador o si protegían a mi hermano de cualquier peligro externo, iban a romper el ciclo. Estábamos convencidos de que la tarjeta era una predicción o una amenaza de muerte de un psicópata que nos estaba vigilando. La protección nos duró solo 6 meses. Una tarde común y corriente, Andrés estaba sentado en la sala de la casa viendo televisión. De la nada, empezó a quejarse de un dolor de cabeza insoportable. Perdió el conocimiento en el sillón y no volvió a despertar. Los médicos del hospital nos dijeron después que había sido un fallo cerebral, algo congénito, indetectable. No hubo accidentes, no hubo asesinos, no hubo culpables humanos. Ayer fue el entierro de mi hermanito. Ya no nos queda lágrima alguna en el cuerpo. El dolor nos secó por dentro. Cuando regresamos del cementerio a la casa a recoger las cosas para mudarnos definitivamente de ese pueblo maldito, entré a la sala vacía. El olor a candelas y a café todavía flotaba en las paredes. En el puro centro de la habitación, justo donde había estado el ataúd de Andrés unas horas antes, vi un bulto. Me acerqué despacio con las piernas pesadas como si fueran de plomo. Y ahí estaba la corona. Los mismos lirios blancos secos y tostados por el tiempo. Me agaché y busqué la tarjeta gris con las manos temblando. Durante años nos quebramos la cabeza intentando entender qué significaba esa corona, pensando que era un aviso, un mensaje de ultratumba, una maldición que nos decía quién iba a morir para que sufriéramos por adelantado. Pero cuando saqué el cartón y leí lo que la máquina de escribir había impreso esta vez, se me cayó el mundo encima y se me congeló el alma en el pecho. La tarjeta no tenía mi nombre, ni el de mi papá ni el de mi mamá. La tarjeta venía a nombre de la funeraria del pueblo, con la dirección exacta del local comercial de las encargas fúnebres. Fue en ese microsegundo que todo calzó de forma horrorosa. Nos equivocamos cada vez. La corona nunca fue una advertencia para la familia de quién seguía en la lista de la muerte. La corona era el pago. Quienquiera que fuera el dueño de ese arreglo fúnebre, lo mandaba a los velorios para contratar al siguiente encargado de hacer el trabajo. El que tocaba la corona, el que la retiraba de la sala, el que se hacía cargo de ella, se estaba firmando su propia sentencia de muerte. El nombre en la tarjeta era del próximo empleado que el más allá reclamaba para que le preparara el siguiente ataúd. Mañana tengo que ir a la funeraria a devolver las llaves del local que mi papá alquilaba, pero sé que esta tarde, mientras limpio los lirios secos que se quedaron pegados en mis dedos, escucho desde el pasillo del fondo de la casa el tecleo seco y constante de una vieja máquina de escribir, sellando el cartón gris que alguien va a tener que recoger en mi propio velorio. En los pueblos pequeños que están pegados a la montaña, siempre hay un lugar al que nadie quiere ir. Para nosotros, ese lugar era la casa de la bruja.
Era una construcción vieja, de madera podrida y ventanas quebradas, que estaba metida en lo más espeso del bosque, como a media hora de caminata desde las últimas casas del pueblo. De día daba miedo, pero de noche nadie se atrevía ni a mirar en esa dirección. El problema es que cuando uno tiene 12 años, la crueldad de los otros niños puede dar más miedo que cualquier leyenda. A mí me tenían de encargo 3 niños de la escuela: Beto, Fabio y el peor de todos, que se llamaba Matías. Esos 3 me hacían la vida imposible todos los días. Me robaban la comida, se burlaban de mí y me ponían sobrenombres. Pero una tarde de viernes las cosas se salieron de control. Me acorralaron detrás de los baños y me retaron. Me dijeron que si de verdad quería que me dejaran en paz, tenía que demostrar que no era un cobarde. Tenía que verlos esa misma noche en la casa de la bruja. Salir de mi casa fue una compleja odisea. Mi mamá es sumamente estricta, y si se daba cuenta de que yo andaba en la calle a esas horas, me mataba. Esperé en mi cuarto completamente a oscuras hasta que escuché sus ronquidos en la habitación de al lado. Con todo el cuidado del mundo me puse los tenis, abrí la ventana de mi cuarto despacio para que no sonara y salté al patio trasero. Caminar solo por el bosque a las 10 de la noche es algo que no le deseo a nadie. Cada crujido de las ramas me hacía saltar y la neblina de la montaña se sentía helada en la cara. Cuando por fin vi la silueta oscura de la casa abandonada entre los árboles, los 3 matones ya estaban ahí esperándome, sentados en una piedra vieja, alumbrándose con las pantallas de sus teléfonos. En cuanto me vieron llegar, se empezaron a reír. Yo venía agitado y pálido del susto. Matías se puso de pie, me empujó un poco y me señaló la puerta principal de la casa, que estaba semiabierta, colgando de una sola viga oxidada. «Vea, cobarde», me dijo Matías en voz baja. «El trato es fácil. Se salta la verja vieja, entra a la casa, cierra la puerta y se queda ahí adentro exactamente 5 minutos. Nosotros vamos a tomar el tiempo desde aquí afuera. Si sale antes, el lunes en la escuela le va a ir peor». Yo tragué grueso. Miré la verja oxidada llena de maleza y la negrura que se tragaba a la entrada de la casa. Pero la presión y las ganas de que me dejaran de molestar pudieron más que el sentido común. Me salté la verja arrastrando los pies y caminé por el porche que crujía con cada paso. Entré a la sala de la casa. El olor adentro era espantoso. Olía como a algo muerto. Agarré la puerta de madera pesada, la jalé con fuerza y la cerré por completo, dejándome en una oscuridad total. Afuera, apenas la puerta hizo clac, escuché los pasos, los gritos y las risas de los 3 mientras salían corriendo a toda prisa. Los malditos no iban a tomar ningún tiempo. Solo querían dejarme encerrado ahí, solo, en la casa de la bruja, para burlarse de mí. Traté desesperadamente de salir, pero era imposible. La puerta no se abría. Aunque traté con todas mis fuerzas, la puerta no se abría. Corrí hacia las ventanas y tampoco pude abrir ninguna. Estaba completamente atrapado en esa casa abandonada. Al día siguiente yo no llegué a la escuela. Mi mamá, desesperada, al ver que mi cama estaba vacía y la ventana abierta, empezó a buscarme por todo el vecindario. Presionó y gritó tanto que logró que la mamá de Beto le dijera lo que los 3 muchachos habían planeado la noche anterior. Mi mamá salió corriendo como una loca hacia el bosque, directo a la casa abandonada. Cuando ella entró me encontró en un rincón de la cocina, sucio, lleno de polvo y llorando, pero físicamente entero. Me llevó a la casa, me pegó la regañada de mi vida y no me dejó salir en todo el fin de semana. Yo no le dije a nadie lo que había pasado adentro, ni lo que había visto en la oscuridad. El lunes regresé a la escuela.
En el recreo los 3 matones se me acercaron con risitas burlonas, listos para volver a molestarme. Pero esta vez fue diferente. Yo no bajé la mirada. Me le paré de frente a Matías, lo miré fijo a los ojos y le hablé con una tranquilidad que hasta a mí me dio escalofríos. «Usted se cree muy hombre porque me dejó encerrado», le dije levantando la voz para que los otros de la escuela lo escucharan. «Pero la verdad es que usted es el verdadero cobarde. Apuesto a que usted no es capaz de meterse en esa casa solo una noche, como lo hice yo. Usted ocupa andar con un grupo para sentirse fuerte». Los otros niños de la escuela se quedaron callados, viendo el reto. Matías se sintió intimidado y acorralado por el orgullo frente a sus amigos. Se puso rojo de la rabia, me señaló con el dedo y me dijo: «¿Qué se cree usted, idiota? Yo no le tengo miedo a esa porquería de casa. Hoy mismo a las 10 de la noche los veo a todos ahí para que vean cómo me meto». A las 10 de la noche el grupo se volvió a reunir en el claro del bosque. Matías venía con una linterna grande, tratando de hacerse el valiente, pero noté que las manos le temblaban un poco cuando se acercó a la verja oxidada. Beto y Fabio se quedaron atrás, callados. Matías caminó por el porche, abrió la puerta de madera, nos volvió a ver con una sonrisa forzada y entró, cerrando la puerta detrás de él. Nos quedamos esperando afuera durante unos 10 minutos. No se escuchó ningún grito ni ningún ruido extraño. Pensamos que todo iba normal, pero yo sabía perfectamente lo que le estaba pasando allá adentro. A los 15 minutos Beto y Fabio se aburrieron. Dijeron que mejor se iban para sus casas, que Matías seguro saldría por la ventana trasera para hacerles una broma. Yo también me fui caminando despacio bajo la neblina, sabiendo que el trato que yo había hecho ya se había cobrado. Al día siguiente los papás de Matías armaron un escándalo porque el muchacho no regresó a dormir. La policía, los vecinos y nosotros fuimos a buscarlo directamente a la casa de la bruja. Cuando el comisario botó la puerta principal de una patada, entramos todos con cuidado. Matías estaba ahí. Estaba sentado en el mismo rincón de la cocina donde yo había pasado la noche. Tenía la ropa intacta, no tenía golpes ni rasguños, pero en cuanto le alumbraron la cara, supimos que algo andaba muy mal. Tenía los ojos abiertos de par en par, fijos en el techo, vacíos, como si estuviera viendo a través de las personas. Tenía un hilo de saliva cayéndole por la barbilla y se balanceaba de atrás hacia adelante de forma mecánica, emitiendo un zumbido bajito con la boca. Lo sacaron alzado entre 2 policías y el muchacho ni siquiera reaccionó. Parecía un muñeco de trapo. Matías nunca más volvió a ser el mismo. Se quedó completamente perdido dentro de su propia cabeza. Lo llevaron a clínicas en la ciudad. Le hicieron exámenes y tratamientos, pero los médicos dijeron que sufrió un shock psicológico tan fuerte que su mente simplemente se borró para siempre. Quedó convertido en un vegetal que solo mira a la nada. En el pueblo la gente dice que fue la bruja que se le llevó la cordura por meterse en su propiedad. Pero yo, cada vez que paso cerca del bosque, sonrío un poco, porque sé que esa fuerza oscura que vive en la casa abandonada no es del todo mala, solo es una entidad que tiene sus propias reglas de justicia. En aquel tiempo, esa noche en el rincón, algo quiso ayudar al niño del que todos se burlaban, y le cobró la deuda al que de verdad se lo merecía. Muy buenas noches, espero que hoy estés muy bien. Hemos llegado al final de este recorrido por la penumbra. 3 historias distintas, pero que al final nos dejan una misma certeza flotando en el aire. A veces nos da miedo lo que se esconde en el bosque, en las carreteras o debajo de la cama. Pero si lo piensan bien, el verdadero terror de estos relatos no es solo el fantasma, la maldición o el demonio que se asoma en la esquina. El verdadero horror es el aislamiento. Pensar en el peso de llevar un secreto que te quema el pecho,
sabiendo que si lo contás, el mundo simplemente te va a dar la espalda y te va a decir nadie te va a creer, o ver como una promesa del pasado o una simple corona de flores puede amarrar el destino de una familia entera, demostrando que hay hilos invisibles que nos atan a lugares y a pactos de los que nunca vamos a poder soltar. La próxima vez que sintas un frío extraño en una habitación vacía o escuches un crujido en el rincón más oscuro de tu casa, no ignores tu instinto. El mundo está lleno de portales que no vemos y de tratos que nunca debieron cerrarse. Hay cosas que es mejor dejar tranquilas, porque una vez que te topas con ellas, ya no hay vuelta atrás. Decime en los comentarios, ¿cuál de estas 3 historias te heló más la sangre? Te leo. Apaga las luces, cerrá bien las puertas y que tengas una noche tranquila, si es que podés. Bienvenidos siempre a Miedos Profundos. Un saludo de terror.